Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 47. Año 32 después de Cristo. 3792 del calendario judío. 785 del calendario romano. Éfeso. Aquella mañana, antes de que el sol comenzara a calentar con su intensidad el suelo de Judea, Gedeón se encontraba en el espacio abierto que servía como patio de entrenamiento para los celotes. A su lado, el disidente y ahora líder sicario Yora Barabán dudaba del plan del que fuera tiempo atrás su hermano en armas. Necesitaba que Gedeón diera un paso más. Se requería más agresividad. Gedeón observaba a Jacob, de 11 años, cuya vida se había visto marcada por la tragedia. La violenta muerte de su madre 2 años atrás a manos del Sanedrín, instigado por los sicarios, había dejado una profunda herida en su corazón. Pero Gedeón estaba convencido de que se había hecho lo correcto. Además, veía en su hijo el potencial para convertirse en un valiente guerrero, a pesar de sus ya débiles creencias. Había asumido la responsabilidad de entrenar a Jacob en el arte de la guerra con el fin de prepararle para enfrentarse a los desafíos que les deparaba el futuro frente a la ocupación del imperio y el creciente fervor descontrolado de los sicarios, utilizando la venganza de la muerte de su madre como motivación. Con paciencia y sabiduría, Gedeón enseñaría a Jacob las habilidades de combate, la astucia y la valentía necesarias para resistir y luchar contra la opresión romana que tanto les había arrebatado a ellos y a su pueblo. Pero, sobre todo, poco a poco conduciría la ira y la rabia de Jacob para que la volcara sobre Roma y se erigiera por encima de los sicarios. ¿Dónde estaba Jesús?, se preguntaba sin cesar. Simplemente no estaba Jacob. Gedeón aprovechaba cada momento de duda para beneficio de su propia causa. Si era cierto todo aquello que predicaba, todo aquello que realizó milagrosamente, hubiera salvado a tu madre. Pero él era inocente, perseveró Jacob. Si fuera inocente, Yora no estaría con nosotros hoy aquí. Y estamos contentos porque Barabán esté aquí, ¿verdad? Gedeón trató de contener al muchacho utilizando la ironía y la mentira. Jacob optó por el silencio como respuesta, pues no quedó satisfecho con la respuesta de su padre. Miró a Barabán con rabia. ¿Verdad?, insistió Gedeón, mientras Barabán observaba callado disfrutando del desafío. Pero él resucitó, argumentó Jacob mirando de nuevo a su padre. Jacob, todos sabemos que Jesús no murió. Sus seguidores se lo llevaron la primera noche, cuando no había guardia romana, y le curaron. Montaron todo aquel teatro para que se difundiera el milagro, añadió Barabán desde cierta distancia para divertirse un poco más. Y tiempo después os abandonó, como hizo tu tío contigo. Pero mi tío no me abandonó, gritó Jacob ante aquella injusticia. ¿Crees de verdad que tu tío hizo todo lo posible por quedarse contigo?, continuó ladino Gedeón aliándose momentáneamente con su rival. Jacob se detuvo un momento y no halló respuesta, pero su obcecación le hizo insistir. ¿Por qué mataron a Ima?, continuó Jacob desconsolado dirigiéndose al líder sicario. ¿Por qué lanzaste aquella piedra? Yora Barabán jamás confesaría su implicación en la denuncia. Fue el Sanedrín quien me obligó, mintió Barabán. Ella estaba condenada. Si me hubiera negado, hubieran culpado a tu padre y a todos nosotros. Gedeón se veía en serios problemas para explicar a su hijo qué suponía el adulterio, la idolatría a un falso profeta con su falso Dios y quién fue el artífice de la confesión. Ni siquiera él mismo sabría decir a ciencia cierta si aquellos rumores eran infundados o verdaderamente hubo algo entre su esposa Miriam y su hermano Simón. Sabía perfectamente que se admiraban, que se querían, pero su credo no les permitía nada más. Y dudaba mucho de que el predicador de Nazaret lo hubiera aplaudido. Pero su mujer se había convertido en una carga. No había amor, no había deseo, no había nada. Y para colmo,
La mujer del forjador celote se había unido a las filas de Jesús de Nazaret, pero sobre todo, se veía incapaz de confesar que él tenía mucho que ver en la lapidación de su mujer por adorar a un Dios fraudulento, y no tenía el valor de confesar que odiaba a su hermano por haber conseguido algo que él nunca consiguió: que su familia le amara. Los romanos no podían permitir otro altercado como el de Jesús. Ella se había convertido con los demás apóstoles en un enemigo de la paz de Israel. Era una traidora. Barabán saboreó aquellas palabras. Padre, no fueron los romanos, fueron nuestras leyes. Pero la acusación fue romana, añadió malintencionadamente Gedeón para reconducir el odio de su hijo. Ellos son los verdaderos culpables. Los romanos, se quedó murmurando Jacob. Pero, poco a poco, las semillas de la duda que iba sembrando Gedeón en su hijo de manera muy planificada terminaron dando pequeños frutos hasta que Jacob sucumbió a la argucia. Padre, enséñame a manejar la espada. Juntos vengaremos a Ima. Gedeón prometió a su hijo convertirle en un guerrero formidable sin revelar lo poco que le importaba vengar la muerte de su esposa. Él, celote, solo tenía dos objetivos: la supervivencia de los celotes frente a los sicarios y la libertad de Judea, pero nunca a costa de los suyos.